Luis, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación, por tu hospitalidad. Un gusto Al estar aquí contrario, contigo y tu auditorio. Luis, gracias. Luis, el torneo mundial de fútbol tiene muchas aristas y todo, pero en un rato más inicia el partido Francia-Marruecos. Creo que es uno de esos partidos con implicaciones, ¿qué será? Históricas, ideológicas, no sé si hasta geopolíticas, sociológicas. ¿Cómo ves un partido como este? ¿O qué nos dices antes de entrar a otra materia? ¿Qué nos dices de lo que has estado viendo de este mundial, Luis? Bueno, es un mundial que se ha politizado, ¿no? Por supuesto que no es el único, ¿no? Si vemos uno tras otro, ha tenido siempre este tipo de componentes, pero ahora con todo lo sucedido en el pasado partido de Argentina, eh, cómo se intervino directamente el presidente Trump para que se le levantara la tarjeta roja al jugador estadounidense, al goleador, y que pudiera participar en el partido en el que finalmente Bélgica le clavó un 4-1 a nuestros vecinos del norte. Pues ahora nuevo partido que vamos a ver en un rato está cargado con todos esos significados, ¿no? Por un lado, el asunto del arbitraje, ¿no? Pero por otro lado, eh, eh, el, eh, lo que significa la participación de Marruecos, de África en este torneo, ¿no? Que ha tenido un papel tan protagónico y todo lo que implica en el terreno de cómo muchas de las selecciones nacionales europeas están integradas por jugadores que son migrantes o hijos de migrantes, ¿no? Eh, y que esta gesta deportiva nos recuerda como tal. Y como creo que ha sucedido a lo largo de todo este campeonato, pues muchas de las simpatías están con un país que se juzga más débil, ¿no? En este caso Marruecos, que además ha brindado un fútbol espléndido. Yo no soy especialista en fútbol, lo disfruto, lo jugué de niño, de joven. Eh, pero Marruecos nos ha dado una muestra de lo que es echarle ganas al fútbol, jugar bonito, ¿no? Recuerdo, y a lo mejor ya estoy aquí divagando, pero recuerdo hace unos No, años no. lo feo que era el tipo de fútbol que practicaba Italia con su catenaccio, ¿no? Llegó a ser muy eficaz, ¿no? Pero Sí. ese encerramiento en la defensiva y las apuestas al contragolpe, pues le quitaban al espectáculo mucho de su brillo. Y los equipos africanos, Marruecos también como africano, pues le han vuelto a poner esta magia, esta capacidad para mover el balón, para improvisar, para hacer que reproducir en la cancha la famosa escena bíblica del David contra Goliat. Así es, Luis. Luis, bueno, hay otros temas que están pero calientitos y movidos. ¿De qué podemos hablar en esta ocasión? Está el tema del Mayo Zambada, el avión entregado por el FBI a un museo en Estados Unidos, el presumir que fue una operación de esta agencia, al menos en los términos periodísticos publicados o difundidos, la reacción de la presidenta, que me parece que ha habido una elevación del tono de la presidenta de la República con señalamientos como no había hecho nunca antes en toda esta mantenimiento de la cabeza fría, de la estrategia calimanesca, de todo con serenidad y paciencia, pero veo que la presidenta está empujando en otra graduación, en otra tonalidad. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo, Luis? Sí, efectivamente, se subió tres rayitas el asunto
del Mayo, que no solamente el Mayo, ¿no? En ese marco se encuentra también el asunto de Rocha. eh, y vemos cómo se hacen señalamientos desde la Fiscalía General de la República muy duros, ¿no? Que son señalamientos también presidenciales, ¿no? De que las dependencias de Estados Unidos se niegan a entregar información o dan información falsa. En el caso de Zambada, ¿no? Hace ya casi 2 años, eh, que en todo este operativo hubieron violaciones probablemente tanto a la Constitución de nuestro país como al derecho internacional, y las insistencias en las mentiras del ex embajador Ken Salazar. Y yo veo ahí, Julio, 4 elementos cruzados que intervienen. Los enumero y trato de explicarlos muy rápidamente. Primero, la publicación del libro del embajador Ken Salazar, Borderland, donde no solamente apuesta a una nueva relación, sino que hace revelaciones, ¿no? A propósito de los temores, según esto, del entonces presidente López Obrador por la sustracción, vamos a llamarle así, del Mayo Zambada. Ese es el primer elemento que veo. El segundo elemento, el informe del FBI, responsabilizándose del operativo y la exhibición en un museo aeronáutico estadounidense del avión utilizado en esta operación. Eso es muy fuerte, ¿no? El tercer elemento que se cruza es el que tiene que ver con la declaratoria de Zambada como culpable de delitos como el de empresa criminal, cargos de conspiración, y finalmente esto que hemos visto, que es el roar de los sapos, ¿no? Que comienzan a, a- a armar un gran coro y a generar inquietudes en la política nacional. Primero el libro de Ken Salazar, muy rápido, ¿no? Recordemos, fue embajador entre 2021 y 2025, hasta el incidente del Mayo Zambada, era muy cercano a Palacio Nacional, iba allí con mucha frecuencia, era muy obsequioso en sus opiniones sobre el presidente López Obrador, pero se dieron a conocer una serie de adelantos de este libro, en donde, según esto, un empresario muy cercano al presidente, que era también una especie de confidente del embajador, al que llaman el susurrador, habría dicho, esto es lo que aparece en el libro, que el presidente estaba muy preocupado con la información que el Mayo Zambada podría proporcionar a Estados Unidos. Y se armó un gran escándalo con esta declaración. Y comenzaron las presiones sobre el embajador desde México, los señalamientos de que si mentía, que si no mentía, etcétera, etcétera. Yo creo, pues es mi interpretación, que el embajador dio un paso atrás, ¿no? En la entrevista que le dio a Jorge Ramos, ¿no? Y él declaró allí que él no tiene ninguna evidencia de que el expresidente López Obrador haya estado involucrado en ese tipo de actividades. eh, no, no se compromete con una declaración entre vínculos o supuestos vínculos entre políticos y narcotraficantes, habla solamente de corrupción. Es como si la presión que se hubiera ejercido desde México hubiera dado resultado. No podemos olvidar que el embajador fue parte de la administración demócrata, no es parte del equipo de Donald Trump. Dentro de la misma equipo de los demócratas, perdió ya muchas de sus credenciales, las cartas que jugó
pues son cartas que ya están canceladas, de tal manera que es podemos decirlo así, una especie de fusible en la instalación eléctrica que puede cambiarse. Oye, Luis, El embajador. Luis, luego yo recuerdo en las novelas policíacas donde se suele decir que el mayordomo es el principal sospechoso del asesinato de la narrativa. Y aquí me pregunto, ¿de veras el mayordomo de esta historia será el ex embajador, que es una figura respetable en su ámbito político estadounidense? Todo el que participa, bueno, pues lo sabrá, pero no de un primerísimo nivel, no una figura influyente para la toma de decisiones, creo yo. ¿Será Ken Salazar el mayordomo de esta novela policíaca o la historia tiene otros giros de tuerca por venir? Es una metáfora afortunada, me parece, la que utilizas, Julio, aunque si vemos en su último comunicado, donde insiste en que él no mintió, ¿no? Acusar a alguien de mentiroso en Estados Unidos es fuerte, ¿no? No es como aquí, ¿no? Incluso la mentira, el perjurio están luego castigados legalmente, ¿no? Pero él insiste textualmente, no fue en nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra operación. Cuando dice nuestro, quién sabe a qué se refiere, si a él, si a la embajada, ¿no? O a nombre de quién está hablando, pero firma, y esto me llamó mucho la atención, no como ex embajador de México, de Estados Unidos en México, sino como ex ministro del Interior de Estados Unidos, ¿no? Eso creo que no es un detalle secundario. Diría, no solo soy mayordomo, soy un poco más, ¿no? Pero evidentemente estas declaraciones además pues se contradicen con el informe que se ha dado a conocer del FBI, en donde el FBI también en momentos con mucha ambigüedad, ¿no? Este, eh, 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 señala que esta operación es una operación suya, ¿no? Tal cual, ¿no? Y es la que dona el avión al museo, como queriendo mandar un mensaje, diría yo, ¿no? Como diciendo, miren, si trajimos al Mayo Zambada, ¿cómo no vamos a traer a esos que hoy no quieren ustedes que vengan, ¿no? Sí, Eh, es un informe muy duro, ¿no? En el que evidentemente participaron otras agencias estadounidenses, pero en donde es el FBI el que reivindica. Lo que no queda claro es si todo esto que dicen que hicieron, ¿no? Lo hicieron ya en territorio estadounidense, ¿no? O lo hicieron desde territorio mexicano. Me parece, hay una nebulosa ahí que no permite precisar eso. sí. Pero, pues la estampita del avión ahí en el museo, ¿no? Ujú. Es como decir, ojo, podemos ir por ustedes cuando queramos, donde queramos y traerlos, como en alguna vez lo hicimos también con Álvarez Machain, ¿no? No es Sí, solamente el Chapo. Ese es, digamos, lo segundo. El tercero es este reconocimiento o la aceptación del Mayo de que es culpable de estos dos delitos. Implica entonces que no se airarán públicamente toda una serie de informaciones hasta que Estados Unidos decida hacerlo. Yo creo que si algo nos muestra el cómo el FBI da a conocer en estos momentos ese expediente, después de 2 años también, ¿no? Es que pues ellos manejan la agenda comunicativa en sus propios términos, ¿no? Y van poniendo las cartas sobre las mesas mientras van apretando el torniquete del que hemos hablado. Y finalmente todo esto se da en un contexto de filtraciones en la prensa
que hablan de muy importantes políticos mexicanos, la gobernadora de Baja California, el gobernador de Sonora, el de Tamaulipas, una senadora ahora también de Baja California, ¿no? Que estarían cooperando con Estados Unidos, ¿no? Ellos dicen que no es así, que lo arreglan, ¿no? Pero esto que en el lenguaje del bajo mundo se conoce como los sapos, ¿no? Recordemos aquella serie colombiana tan evocadora, ¿no? Que se llamaba El Cártel de los Sapos, ¿no? Sí. Este, eh, pues independientemente de lo que puedan estar diciendo como información, ¿no? Si es que lo están haciendo, ellos lo niegan, hay que decirlo así, pero pues se está filtrando en la prensa que es así. Lo que hace es mostrar al bloque del partido gobernante quebrándose, ¿no? O erosionándose. Comienzan a saltar de ese barco y comienzan a colaborar pues figuras muy relevantes, ¿no? En la política mexicana, introduciendo un elemento de incertidumbre en esto. De tal manera que entonces este apretar de tuercas hoy de la presidenta y de la fiscalía, del gobierno mexicano sobre Ken Salazar, pues da la impresión de que es un apretar de tuercas sobre el eslabón más débil de la cadena, ¿no? O sea, no vemos cuál es la posición, por ejemplo, ante ese informe del FBI, ¿no? Que pues, merecería una respuesta. Qué bueno que se le da esta respuesta a Ken Salazar, qué bueno que se ha elevado el tono de las expresiones de malestar hacia Estados Unidos, todo eso me parece importante, positivo, ¿no? Pero pues siguen habiendo muchos cabos sueltos alrededor, me parece. Luis, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener un repaso de algunos de los temas relevantes de estas horas y de estos días. Cierro solo preguntándote, comentándote primero que el propio Rocha Moya emitió un comunicado que está en X, donde dice que hoy se cumplen 69 días desde que solicitó licencia al cargo de gobernador constitucional de Sinaloa y dice que lo hizo para mantenerse sin protección de fuero constitucional, atento a las investigaciones que se dieran, que ha respondido de manera puntual y veraz a las preguntas del Ministerio Público Federal. Y dice, desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido sin moverme en mi domicilio en la ciudad de Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola. Y dice que ha sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias e imputaciones sin sustento. Y dice, hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente. Para cerrar, ¿qué opinas de este punto, Luis? Bueno, hemos comentado ya antes, a mí me parece que Rocha Moya es impresentable, ¿no? Eh, Tiene muchas cosas que aclarar, entre otras el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? De Cuen. Eh, Tiene además pretender él y hacer de su caso envolverse en la bandera de la soberanía nacional para alegar su inocencia y su honestidad en este caso, pues por lo menos deja mucho que desear. Eh, la justicia no va a venir en el caso mexicano desde Estados Unidos. Estados Unidos no tiene tampoco la autoridad moral para limpiar la política mexicana de sus nexos indeseables. Pero esta pretensión de Rocha de presentarse como una víctima de la ofensiva estadounidense contra México,
bueno, pues que se la crean quienes se la quieran creer. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que es cierto, con todos los antecedentes que hay, con todas las evidencias que hay, con todas las denuncias que hay. Es un personaje impresentable para la vida política sinaloense, más allá de sus antecedentes como maestro rural, como sindicalista universitario, como mismo rector de la universidad, como gente que venía del mundo de los estudios, pues el tiempo que permaneció al frente de Sinaloa, el papel que evidentemente tuvo por denuncias de los periodistas, que no de Estados Unidos, en las elecciones que le dieron el triunfo, habla mucho de de que hay que poner entre paréntesis esa pretensión suya de presentarse como víctima. Luis Hernández Navarro, muchas gracias por esta ocasión y seguimos atentos para ver qué sucede de aquí a una semana. Gracias, Luis. Gracias a ti, Julio. Saludos a ti y a tu auditorio. Hasta pronto. Gracias.